Muy apreciados hermanos, les saludamos con muchísimo gusto en este espacio Creciendo en la Palabra. Un espacio para estudiar, para repasar juntos la lección de escuela sabática. Y nos encontramos ya en la lección número 5 con el título ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Es una lección interesante, es una lección que tiene un contenido, no solamente un aprendizaje muy útil para la vida, sino que también a lo largo de nuestra experiencia nos vamos a dar cuenta que vamos a recurrir muy frecuentemente a los salmos desde esta perspectiva. Así que nos llena de mucha felicidad poder saludarles, reciban un gran abrazo. Estamos saludándoles desde la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México y deseamos que este repaso de la lección pueda ser de mucha bendición para nuestros maestros, para la iglesia en general, y que juntos en esta ocasión, al estudiar la lección número 5, podamos ser edificados. Así que quiero compartirles los 3 puntos sobresalientes de nuestra lección, sobre los cuales basaremos el estudio. Por favor, considérenlos. En primer lugar, los salmos y el problema del mal. En segundo lugar, los salmos y la ausencia de Dios. Y en tercer lugar, estaremos analizando el tema cuestión de enfoque. Todo basado en la lección número 5 de la escuela sabática. Así que, queridos hermanos, estamos prácticamente listos, vamos a orar y entonces vamos a dar inicio con el repaso de nuestra lección. Inclinemos el rostro. Señor, te alabamos en esta oportunidad y te damos gracias porque nos permites tener este espacio para continuar con este estudio diligente de tu palabra. Bendícenos, por favor, acompáñanos, bendice a tu iglesia, bendice a todas las personas que tendrán algún contacto con este programa, y permite que tu Santo Espíritu pueda acompañarles. Bendícenos a nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a dar inicio con nuestro estudio. Hermanos, nos sentimos muy contentos de poder saludarlos, y en esta ocasión, además de enviarles saludos a todos nuestros hermanos que nos escriben, que nos envían saludos, que comentan el repaso de la lección, vamos a animarlos para que sigan haciéndolo. Siempre sus comentarios son de gran bendición y nos permiten saber que están allá en diferentes lugares y estamos en sintonía, siguiendo el mismo hilo del estudio de la palabra de nuestro Dios. Así que les enviamos grandes saludos y deseamos bendiciones abundantes para ustedes. En esta ocasión nos acompañan para dar el repaso de la lección el pastor Alejandro Medina Villarreal. Pastor, bienvenido sea, nos alegra que esté con nosotros. Un placer, siempre un placer estar aquí. Muchas gracias. Y también está con nosotros el pastor Job Alcázar. Pastor, bienvenido seas. Gracias, un saludo a todos y qué alegría poder estar nuevamente aquí en este lugar. Los salmos y el problema del mal. ¿Saben que en los diferentes salmos nosotros podemos encontrar de manera tangible escenarios de un conflicto permanente? El conflicto entre el bien y el mal. Podemos encontrar una serie de injusticias, de súplicas, podemos encontrar clamores urgentes, necesidad, y todo esto producto de vivir en un escenario de el conflicto cósmico entre el bien y el mal. Es decir, todos los seres humanos estamos enfocados por el enemigo. Hay destrucción, hay pecado, hay caída, hay devastación, y todo esto podemos encontrarlo en el libro de los Salmos. Sin embargo, Pastor Alejandro, podemos encontrar verdaderas lecciones de importancia, enseñanza muy puntual respecto de eso. ¿Qué podemos aprender? Nosotros vivimos en un mundo de maldad y el libro de los Salmos refleja esa realidad. No, a pesar de ser creyentes, a pesar de estar en el camino correcto, nosotros no estamos exentos de sufrir los efectos de la maldad. Y
pues resulta que ahora el mundo hay más malos que buenos. Y que es muy extraño ver a una persona que respeta los principios de Dios y cuando una persona quiere hacerlo, inmediatamente recibe el golpeteo del mismo Satanás y sus secuaces, ¿no? Y de pronto uno se siente abandonado, se siente solo, se siente como que Dios no está respondiendo las oraciones porque sufre en carne propia los efectos del mal. Y en el libro de los Salmos se refleja eso en las oraciones. En diferentes momentos los salmistas expresan desesperación, tristeza, dolor, angustia, que es propio de la poesía. Y lo hacen con imágenes alucinantes, cuando de pronto nos hacen sentir literalmente que se están ahogando, se sienten desesperados por la situación de maldad que enfrentan. Y en la vida de David, por ejemplo, uno de los salmistas, pues eso ocurrió varias veces, ¿no? Saúl, que estuvo 20 años como rey de Israel, dedicó 11 a perseguirlo. 11 años. Y imagínate, 11 años siendo perseguido por el ungido del Señor. Y viviendo y durmiendo, salvándose de milagro, en medio de habladurías y chismes. Y de pronto él se cansaba. Y dice, estoy rodeado de toros de Bazán. O sea, imagínate la figura del toro, es decir, yo he estado cerca de algún toro, obviamente, con su respectiva cerca, ¿no? Pero es impactante. Y él dice, estoy rodeado de enemigos. Estamos hablando de creyentes. Estamos hablando de siervos de Dios a quienes el mal inevitablemente les deja una huella, como seguramente a más de uno de nosotros en este tiempo. Interesante. Y Pastor Job, por ejemplo, el Salmo 74 expresa, no entregues a las fieras el alma de tu tórtola. Otra expresión de soy vulnerable, ¿por qué tengo que experimentar eso? Y pareciera ser que en la narrativa de este salmo vamos a encontrar que el salmista está apelando a la causa de Dios, porque al final de cuentas le está diciendo, tu causa está pereciendo, no permitas esto en medio del gran conflicto, pastor. Definitivamente, pastor, ¿no? Cuando hablamos de los salmos, encontramos tanto salmos de alabanza, de adoración a nuestro Dios, de reconocimiento, pero también encontramos salmos de angustia, de preocupación. Y los dos que mencionaste, el 74 y el 79, son salmos que fueron escritos en el momento de desolación. Cuando estaba el templo de Jerusalén destruido, estaba la misma ciudad destruida, y el salmista, los de la casa de Asaf, que fueron los que escribieron estos salmos, expresan esa angustia, ese dolor, esa situación de sentirse desolados, de sentirse que Dios no está presente. Y quiero resaltar dos versículos de estos dos salmos. El 74 dice el versículo 1, ¿por qué Dios nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Y todo lo demás viene hablando precisamente de eso. Y el 79, de igual manera, vinieron Dios, las naciones de tu heredad, han profanado tu santo templo, han reducido Jerusalén a escombros, han dado los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos. Y ahí podemos leer estos salmos donde indican una aparente desolación, un momento de zozobra, una forma de expresar cómo el humano está sufriendo. Y creo que no tenemos que olvidar también que este es el resultado, el reflejo del gran conflicto que hay en este mundo, donde está Dios y el enemigo, los poderes del mal buscando destruir los planes de Dios. Y creo que aquí podemos empezar a comprender por qué razones pasan estas situaciones que estamos comentando. Pastor Medina, adelante. Perdón, en este caso el pueblo de Israel no era inocente. Es decir, el pueblo, a pesar de las advertencias de los profetas, pues simple y sencillamente sufría las consecuencias. Pero hay veces que no, que aparentemente el pueblo es inocente, o el siervo de Dios es inocente, y
las cosas quedan impunes. Si hay algo que duele en el mundo, en el conflicto de los siglos, es que aparentemente el malo se sale con la suya. Que bueno, más adelante vamos a hablar de ese tema, pero cuando el Salmo 79 habla que han destruido, han profanado tu templo, los hebreos creían que nada les iba a pasar a ellos porque ahí estaba el templo. Es decir, el templo era la gran seguridad del pueblo de Israel, y a pesar de que los profetas iban y decían, esto va a ser destruido, ellos decían, no, aquí está el templo, no va a pasar nada. Mientras el templo esté en nosotros, pero una vez que el templo es destruido, ellos interpretan que Dios ya no está a su lado. Yo no sé qué tenemos hoy nosotros como iglesia para creer que nada nos va a pasar, como iglesia, o como creyentes adventistas. El hecho de decir, guardamos el sábado, tenemos la ley de Dios, creemos en el espíritu de profecía, y pensar que por eso nada nos va a pasar. A pesar de que no seamos tan fieles como Dios esperaría. Y escudarnos en esas creencias para decir, pues aquí no va a pasar nada. No, sí pasa. Sí pasa. Y estamos quizás en una situación semejante a la del pueblo de Israel. Y en este sentido, creo que el tema del mal nos golpea a veces y ni cuenta nos damos de nuestra propia culpabilidad. Pero a veces no estamos preparados para recibirlo, de manera que al hacerlo nos sentimos víctimas. Nos sentimos que Dios está siendo injusto con nosotros. Eso es por demás interesante. Se aprecian dos perspectivas del pecado, en este caso el sufrimiento. La primera, que es consecuencia de la desobediencia de los actos. La segunda es que por cuanto vivimos en este mundo de injusticias, de una o de otra manera vamos a ser alcanzados. Somos objeto de que otros nos están viendo. Es decir, hay quien está observando nuestro testimonio. Y en el momento de enfrentar el dolor y el sufrimiento, ¿no? Y hay una cita de Ellen White que deseo a todas las gentes, aquí se cita en la lección, en la página 625, el honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Es decir, pues el tema de la perfección es un tema delicado, que no se refiere Ellen White ni la Biblia a la inerrancia, sino más bien a la integridad del pueblo de Dios. Pero si algo revela el carácter es cómo reacciona uno ante el sufrimiento, ante el dolor. Y cómo reaccionamos nosotros cuando nos va mal. Y lo primero que me viene a mí a la mente es Job. Cuando le va muy mal, dice, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y es impresionante cómo él enfrenta todas esas cosas, y hasta el día de hoy, pues lo podemos ver. El pueblo de Dios sufriendo delante de otros. Por si fuera poco, ya en sí mismo padecer el dolor, ahora hay que padecer el juicio de otros que nos están viendo cómo enfrentamos el dolor, cosa que no es nada fácil. Y además también, pastor, creo que en este pensamiento de lo que estamos mencionando, agregando con el Salmo 88 que ya mencionamos, creo que también este acto del salmista de expresar angustia, de acuerdo a lo que dice la lección, también manifiesta una actitud de fe de que Dios tiene el control de todo. Que a pesar de toda la circunstancia adversa que el humano pueda tener, Dios tiene el control. Dios está conduciendo nuestras vidas aún en medio de esa tormenta, de esa dificultad. Y también creo que es bueno resaltar el sufrimiento que Jesús experimentó, que la lección menciona que no se compara el sufrimiento que Jesús vivió por ustedes y por mí a lo que aquí está mencionado en los Salmos. Y creo que eso también nos ayuda a comprender la gracia manifestada presente en los Salmos. Hermanos queridos, estamos llegando al final de este primer espacio, de este primer momento del análisis del primer punto, pero permítanme cerrar de la siguiente manera. Número uno, los hijos de Dios no están exentos del sufrimiento.
La pregunta es cómo reaccionamos ante los escenarios extremos de presión, de sufrimiento, de dolor, al borde de la muerte. Sería muy fácil ceder a la angustia y a la desesperación y hablar del dolor, de la amargura, de vivir momentos de exigencia. Pero por otro lado, David nos recuerda que a pesar de sentirse golpeado por la realidad que está viviendo, se acuerda de la bondad de Dios, de su gracia, de su misericordia, de la forma como Él lo ha conducido, y eso alienta su vida, alienta su corazón. Por esa razón, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, honremos a Dios y seamos testimonio vivo para las personas que nos rodean. Que Dios nos bendiga. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con la segunda parte de nuestra lección número 5. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Continuamos con el repaso de la lección y ahora vamos a los salmos y la ausencia de Dios. En realidad, el sufrimiento que puede darse en esta vida, ya sea personal, comunitario, son asuntos que ya de entrada perturban, pero todavía este pensamiento se agrava más cuando se considera que Dios está ausente del sufrimiento humano, de los problemas, de las necesidades, del dolor. Entonces aquí hay un conflicto, Pastor Medina, en la explicación, en la interpretación, en el concepto correcto que debería tenerse. Y la pregunta es, ¿cómo se explica la aparente ausencia de Dios? Bueno, en realidad Dios no está ausente. Ahí está Dios, la promesa de Él es no abandona a sus hijos. Pero el dolor tiene una característica, el dolor nos lleva a situaciones extremas en nuestras emociones y nos hace tomar decisiones desafortunadas. Nunca es bueno tomar una decisión bajo los efectos de la tristeza, de la angustia, de la depresión, porque se crean escenarios irreales, se llega a conclusiones equivocadas y se plantean postulados desde la ignorancia, es decir, no son reales, no es así, pero así se siente la gente, se siente abandonada, se siente sola. Las imágenes del pájaro solitario en el tejado, que está fuera del nido, de su lugar de descanso, es decir, estoy solo. En realidad así se siente. Como muchos de nosotros nos hemos sentido solos, abandonados, como que Dios hubiera desaparecido, pero no es así. Lo que pasa es que está la frustración, está el dolor, está la angustia que llega uno a sentirse de esa manera, aunque no es la realidad. Y entonces empieza él a decir, ¿por qué te has ido, Señor? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué no me contestas? Pero esas son conclusiones que él hace a partir de las emociones que están a tope. A tope. Esas expresiones son muy humanas. Son muy humanas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente son expresiones que reflejan un estado de ansiedad que sí sucede, que le puede suceder a cualquiera de nosotros. Emocionalmente, Pastor Job, el ser humano es inestable, tiene altibajos, presenta cambios drásticos y esto, por supuesto, puede llevarlo a sentirse una persona en extremo solitaria, puede sentirse oprimido, devastado y en medio de su clamor
si se centra en su dolor y se olvida del poder, de la grandeza de ese Dios, evidentemente va a notar, va a identificar como si Dios estuviera, como si Dios no estuviera atento, como si Dios no estuviera ausente, y como si estuviera ausente. Y entonces, aquí hay un desafío. ¿Cómo el ser humano, pastor, debería de enfrentar estas situaciones? Saben que lo que yo puedo comprender, pastores, con este pensamiento de la lección de la ausencia aparentemente de Dios, es que debemos aprender a comunicarnos con Dios en cualquier circunstancia. A veces pensamos erróneamente que solamente ciertos factores de nuestra vida va a provocar que estemos cerca de Dios. Y creo que Dios está tan presente en los salmos que por eso los salmistas le hablan, le cantan, porque saben que Dios está escuchándoles, porque saben que Dios está ahí con ellos. Y me llama mucho la atención el Salmo 42, que refiere lo siguiente, el versículo 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Este salmo refiere entonces la actitud de un ser humano y de la sed que tiene por Dios. Y lo hace porque sabe que Dios está ahí, le está escuchando. Y aunque está el salmista en una situación de dificultad, en una situación de sufrimiento, creo que esto nos enseña lo que mencioné al principio, que tenemos que mantenernos en comunicación permanente con Dios, aún en circunstancias adversas. Y creo que ahí podremos entender y juntos enseñarnos a tener una dependencia total de nuestro Dios bajo cualquier circunstancia, sabiendo con fe que Dios está ahí. Pero también puede ser que haya un silencio de Dios. Sí es real. Que Él no conteste, o al menos no me conteste como yo espero, lo cual dispara la frustración. Pero pregunta y pregunta al Señor y no hay respuesta. Y ese silencio que se presenta en algunos casos en las Escrituras, pues dice aquí la lección que puede servir, hace que los salmistas autoexaminen y busquen a Dios, se autoexaminen. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no me está contestando el Señor? ¿Cuál es la razón que no está conmigo? Y entonces el salmista se mira a sí mismo, se pregunta, ¿qué he hecho? Mis pensamientos, ¿cómo están? Mi vida, ¿cómo está? Eso es una experiencia extraordinaria. Extraordinaria. Está la fe de los salmistas, que ante el silencio de Dios es como si estuvieran diciendo, el problema no es Dios, el problema soy yo. Algo hay en mí que no está bien para que Él no esté conmigo. ¿Qué estoy haciendo mal? Y empiezan a indagar y a buscar dentro de sí mismos. Esa es una enseñanza muy interesante. Pero pastor, ¿qué hay cuando, por ejemplo, el ser humano se acuerda de Dios y se intensifica la furia, la indignación, el enojo, porque no hay una respuesta, porque en ese contexto no hay oportunidad para la reflexión, para verificar si yo estoy mal? Sin duda, no se puede decir que no. Cuando aumenta el dolor y no hay respuesta, entonces viene la rabia, sí, viene la molestia, viene la frustración, incluso ya se abre la puerta a la incredulidad, a decir, me parece que tú no existes, que tú no estás, que he estado creyendo en una falacia. Sí. Y ya es una muestra de ataque, de molestia, de dolor, con una fórmula ya más peligrosa, que ha llevado a mucha gente a renegar de su fe en el Señor. Pensando en los salmos que estamos mencionando, pareciera que es una actitud del humano de buscando respuesta de parte de Dios, porque no encuentra esa aparente respuesta de Dios, porque el humano está pensando, el salmista está pensando que Dios debe responder de una forma como él considera, y eso le llama silencio de Dios. Pero en realidad Dios está presente, y aunque no entendemos
la respuesta de Dios, en realidad Dios está ahí presente en nuestras vidas, en ese sentido. Y creo que ahí podemos comprender claramente que la dificultad que tenemos somos nosotros los seres humanos para poder permanecer cerca del plan de Dios para nuestras vidas. Ahí en el Salmo 77, precisamente, vamos a encontrar en el versículo 3, Pastor Job, me acordaba de Dios, me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Qué acto de indignación, y esto es bien interesante porque es más frecuente en el contexto, en la vida diaria, es más frecuente de lo que nos imaginamos, y que personas se alejan de Dios por tener esta percepción. ¿Es aceptable, pastor? Definitivamente creo que el problema es que muchas veces olvidamos cómo Dios nos ha conducido en el pasado, y la lección y el Salmo 77 mismo que has mencionado refiere eso. El versículo 14 dice, tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Dios, te vieron las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron. Así que encontramos aquí cómo el salmista también recuerda cómo Dios ha intervenido para que no caigamos precisamente en ese pensamiento que estamos diciendo, ¿no? de angustia plena, y decir, Señor, realmente tú has estado también en el pasado, y eso nos da certeza de que estarás con nosotros aún en medio de esta dificultad. Estamos seguros en tu nombre, ¿no? Y eso creo que debe ayudarnos a comprender que Dios está presente. Definitivamente, hermanos, Dios no ha fallado a su promesa, ni se ha olvidado de nosotros, sino que continúa el control de las situaciones, nos ama profundamente y está trabajando para hacernos victoriosos en medio de las dificultades que enfrentamos. Así que vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con la tercera y última parte de nuestra lección número 5. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría, sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre, decir tu nombre y preguntar el nombre del otro, desear saber de dónde viene y cómo está, colocarte a disposición para lo que Él necesite, ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Vamos a iniciar con la tercera y última parte del estudio de nuestra lección. Miren qué interesante, porque encontramos asuntos bien delicados. Por ejemplo, vamos en esta tercera y última parte a encontrar referencias, por ejemplo, del Salmo 37, donde se menciona pues una indignación, ¿no? No te apacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los malhechores. Es decir, hay una indignación porque, una impaciencia porque otros progresan, porque los malos están progresando aparentemente, o tal vez no aparentemente, les va bien. Y el versículo 8 dice, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y estamos hablando de los salmos en el contexto del gran conflicto. Estamos hablando de cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña, y hemos dicho que en este mundo en realidad estamos en un escenario justamente similar a esta descripción. Y entonces, Pastor Medina, vamos a encontrarnos con una realidad. ¿Vale la pena seguir esperando en la respuesta del Señor? ¿O podemos apresurarnos a ceder a la influencia de esto que aparentemente les va bien? Bueno, el Salmo 73 es un salmo muy fuerte. Me parece a mí que es un salmo de Asaf. También es un salmo donde se refleja el profundo dolor que a los otros, a la gente mala le vaya bien. Y él dice, casi deslizaron mis pies. Casi por poco resbalaron mis pasos, porque cuando te centras en la iniquidad, te puede pasar, te puedes ir de la iglesia,
puedes abandonar la fe. Casi resbalaron mis pies porque uno te centras en el malo, te centras en la iniquidad y dices, es que les va bien, viven mejor y no les pasa nada. No les pasa nada. Yo, por más que me esfuerzo, lo poco que tengo me lo quitan. Y ahora que le va mal, que es un miserable, y parece que no le pasa nada, ¿no? Y entonces, ese es el primer punto. ¿Qué pasa cuando uno evalúa mal las cosas? Te sientes mal, te sientes triste, y de pronto te centras en la iniquidad. Primer error para evaluar el pecado y el dolor. Uno no debe centrarse en la iniquidad porque le pasa lo que a Asaf. Dice, por poco resbalaron mis pies y casi me voy. Tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Él se centra en cómo viven los otros, cómo está de próspera los malos, y luego se sigue centrando, dice, no se atribulan por la muerte, pues su vigor está entero. Es decir, si ni siquiera se preocupan por la muerte porque tienen salud, pero yo estoy enfermo. Me acuerdo mucho de un pastor cuya esposa está enferma, hasta el día de hoy está enferma, y la vecina, o sea, no se le va a quitar la enfermedad a la esposa del pastor. Es una enfermedad que pues se puede tratar, pero es incurable. Y él lloraba y me preguntaba, mi vecina es una borracha, promiscua, y tiene salud. Estaba él tan angustiado, tan agobiado, que decía, ¿cómo es posible que mi mujer, que ha servido a Dios toda la vida, esté enferma, y esta mujer, que es vecina mía, goza de salud? Como decía Asaf, ni siquiera se preocupan por la muerte porque tienen salud, su vigor está entero, no pasan trabajos como los mortales, ni son azotados como los demás. Y entonces son soberbios, hablan, los ojos se les saltan de gordura, se mofan, y blasfeman en contra de Dios, y ni siquiera les importa si Dios les está hablando. ¿Cómo sabe Dios? Es decir, esa pregunta es un insulto, Esa pregunta es un insulto en el idioma original. ¿Acaso hay conocimiento en el Altísimo? Es decir, ni siquiera consideran su existencia. Y él se siente triste, se siente destrozado, hasta que pasa algo. Hasta que pasa algo que menciona en el versículo 17, quita los ojos de la iniquidad. Deja de centrarse en la iniquidad, en la maldad de los demás, en la prosperidad de los malos. Deja de saborearse y decir, ¿cómo me gustaría tener eso que ellos tienen, ¿no? La prosperidad, la salud, el aparente desenfado para hablar como les da la gana, hasta que él entra en el santuario. En el 17 dice, hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. En otras palabras, la película no ha terminado. Esta película no ha terminado. Estamos en un momento en que la iglesia no ha triunfado todavía. No se han cumplido las promesas de Dios aún. Todavía falta que el Señor cumpla sus promesas y establezca su reino. Pero en este momento, bajo el escenario que tenemos, uno puede resbalar ante esas circunstancias. Pastor, el bien parece fracasar, la rectitud, la justicia, parecen olvidados, parecen cuestión de fracaso, y esto lastima, indigna, y esto, por supuesto, puede ser un modelo equivocado que muchos pueden seguir, porque si esto parece que está fracasando, entonces el mal está predominando, el mal está triunfando, el mal está en una condición predominante. ¿Por qué no seguir esos pasos? Es cuestión de enfoque, de acuerdo al punto que estamos mencionando, ¿verdad? Es cuestión de enfoque como podamos entender esto. Hay un texto bíblico que yo quiero resaltar, que no está en la lección, pero creo que nos ayuda a comprender un poco más esto. 2 Corintios 4:18 dice, por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ahí está el enfoque que debemos tener.
porque aparentemente los impíos están, bueno, no aparentemente están progresando y tienen condiciones mejores en esta tierra extraña, ¿verdad? Ujú. Pero no conocen lo que representa la vida eterna en Jesús. Posiblemente algunos de esas personas impías hoy en día conocerán a Cristo y su vida va a cambiar, pero muchos no lo harán así. Y ese pensamiento creo que debemos comprender y debemos ver nuestra visión o nuestro enfoque que debe ser pensando en la vida eterna, pensando en la eternidad. Y ahí creo que nuestro enfoque cambia. Como bien se ha dicho, aún no termina este proceso de que estamos viviendo antes de que Jesús venga por segunda vez. Y delante del santuario, cuando los impíos y los justos estén delante del juicio de Dios, ya podremos determinar a quién le fue bien, realmente bien y quién va a reír mejor al final, por así decirlo, ¿no? En esa perspectiva. Y otro elemento más que quiero considerar es lo que la lección menciona en el Salmo 125, el versículo 3. Y creo que también aquí es un acto de Dios actuando, protegiendo a los justos. Dice, no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la maldad. También Dios nos ayuda a mantener en ese pensamiento una vida equilibrada, porque si tuviéramos total prosperidad, tal vez tendríamos dificultades y nos alejaríamos de Dios. Pastor, hay algo importante detrás de todo esto. Todos los seres humanos vamos a comparecer. Todos, absolutamente todos, en primer lugar. En segundo lugar, Dios no es injusto nunca. Su carácter perfecto nos guía. Es un ejemplo y nosotros imitamos y tratamos de llegar, de alcanzar esa plenitud. ¿Por qué razón? Porque parece ser entonces que esos argumentos nos permiten considerar que no es bueno deslizarnos, que no es bueno ceder y que esas tentaciones que también se expresan así, tentaciones, están todos los días delante de nosotros. Claro, está el mal, como los salmistas. Vivimos en un mundo de maldad. Todo depende de dónde ponemos los ojos. Cuidado, no tengas envidia de los pecadores, dice la Escritura. No te centres en el mal. Nosotros tenemos las promesas del Señor, que podemos confiar en su palabra, confiar en sus promesas. Efectivamente, a lo largo de la historia, aparentemente los impíos han prevalecido temporalmente. Pero esto no se ha terminado. Incluso dice la Biblia que hubo algunos que no recibieron las promesas y así murieron. Allí en Hebreos 11, dice, ninguno de ellos recibió las promesas y murió con la esperanza. Es preferible que nosotros pasemos también por esa experiencia antes de claudicar en la fe y decir, es que Dios no me ha cumplido nada. Pues eso no significa que no sucederá cuando Él vuelve en las nubes de los cielos. Correcto. Los apóstoles murieron en situaciones bien tristes, desafortunadas. Estaban esperando el cumplimiento de las promesas. Pero no pongamos nosotros los ojos en la iniquidad que nos rodea. Seguiremos rodeados de iniquidad. Seguiremos rodeados de maldad. La pregunta es, ¿cómo usaremos nuestra libertad? ¿Dónde vamos a poner los ojos? El Salmo 73 dice, hasta que entré en el santuario. Ojalá que nosotros pongamos los ojos en el santuario, que nos enseña salvación, que nos enseña libertad, que nos enseña la fe y la salvación, y que podamos aprender a conocer el carácter de Dios. Que a pesar de vivir en un mundo de pecado, nosotros, y a pesar de tener circunstancias adversas, podemos vivir vidas que merezcan la pena y podemos ser felices en nuestro paso fugaz por este mundo. Correcto. Y entonces, Pastor Job, hay que aprender y hay que seguir cantando la canción del Señor en tierra extraña. Totalmente. El 1 de Pedro capítulo 1, verso 17, Pastor, refiere ese pensamiento que acabas de mencionar. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Eso implica que no debemos claudicar, que debemos permanecer
fieles al Señor, aunque veamos circunstancias a nuestro alrededor que indican que los demás están mejor que nosotros. ¿Verdad? Permanezcamos en el pensamiento de la fe en el Señor Jesús. Vamos a las conclusiones. Pastor Medina, ¿cómo cerramos, cómo concluimos la lección de esta semana? Vivimos en un mundo de pecado, vivimos en un mundo de maldad. Mientras estemos en este mundo, estaremos rodeados del mal. Eso no significa que Dios no está con nosotros. El hecho de tener una experiencia negativa, una adversidad, debemos tener cuidado de no dejarnos ahogar por esas circunstancias y quitar los ojos de Jesucristo. Creo que esa declaración, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, nos ayuda mucho a enfrentar un ambiente negativo, un ambiente que no es el mejor. Por eso este mundo no es nuestro hogar. No está en las condiciones que Dios quiere, no se ha terminado el gran conflicto y mejor poner los ojos en el Señor. Muchas gracias, Pastor. Gracias por acompañarnos en la lección. Pastor Job, conclusiones. Refiriendo al título de la lección de la semana, cómo cantar la canción, creo que debemos cantar la canción en este mundo que no pertenecemos con fe, confiando en que Dios va delante de nosotros, que aún en este mundo de dificultades, en este conflicto cósmico, podremos tener paz, aún en medio de la tormenta cuando estamos en Cristo Jesús. Así que creo que podemos permanecer en Cristo y cantar alabanzas, certezas, aún en tribulación, alabar a nuestro Dios porque Él es bueno para siempre. Hay dos pensamientos con los que quiero permitirme concluir esta lección, este estudio. El primero de ellos es un llamado: reunid todas vuestras facultades para mirar hacia arriba, no hacia abajo a vuestras dificultades. Entonces no desmayaréis por el camino. Pronto veréis a Jesús detrás de la nube, extendiendo la mano para ayudarnos. Y todo lo que tendréis que hacer será darle vuestra mano con fe sencilla y dejarle que Él os guíe. A medida que manifestéis confianza, tendréis esperanza por la fe en Jesús. Y el segundo pensamiento que complementa esta idea: la fe se fortalece al entrar en conflicto con dudas e influencias opositoras. La experiencia obtenida en estas pruebas es de más valor que las joyas más costosas. Que en medio de este peregrinaje, que en medio de los trances más complejos que podamos experimentar, nuestra confianza en Dios se afirme, nuestra fe crezca y nuestro anhelo y esperanza de ver a Cristo Jesús se renueve y se intensifique como nada en nuestra experiencia. Que Dios pueda bendecirnos. Nos vemos en la siguiente ocasión. Gracias por habernos acompañado en este repaso de la lección número 5. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente ocasión.